Bienvenido, bienvenidas a una nueva edición de estos podcasts nuevos sobre historia del fútbol. Nos acompaña nuestro colega español, Cristian Fuentes, periodista deportivo del otro lado del océano. ¿Qué haces, Cris? ¿Cómo estás? Hola, Paco. Muy bien, pues preparado, listo de nuevo para este segundo capítulo, con muchas ganas, como ya te he comentado en varias ocasiones y como ya dijimos en el primer capítulo, para seguir con esta serie y listo y ansioso por ver qué traemos hoy entre manos. Hoy, bueno, si querés ya arrancamos, vamos directo al hueso. Hoy tenemos la historia, bueno, viste que los trofeos son el objeto de arte preciado por todos los clubes del mundo, y no solamente los clubes, sino también los socios que quieren ganarlo, para los socios, los hinchas, para demostrar que su equipo es mejor que otro. Y también hay otra especie de gente que se encarga de robarlos, podríamos decirlo. Ya pasó con el trofeo de la Copa del Mundo en 1966, el Jules Rimet, antes que Brasil logre ganar los 5 que se llevaría. Lo robaron, lo robaron. Y también pasó con el torneo más añejo de la historia, la FA Cup. Ha sido robado después de disputarse una final. Poco, ¿no? Vos habías traído el primer capítulo, cómo fue la formación de la Football Association en 1863. Me pareció un buen hilo conductor para este segundo capítulo, no sé. Perfecto. Sí. Bueno, ya vamos a hacer un pequeño repaso de lo que habías dicho. La Football Association fue fundada en 1863, un 26 de octubre, y en 1871 se empezó a jugar este torneo, que es considerado el más añejo de la historia del fútbol, que se disputa en la actualidad. Y la primera edición, si bien esto fue una idea de Charles Alcock, capitán del equipo de Wanderers, el equipo uno de los más importantes de aquellos entonces, ¿no? Del momento de la fundación, o que se institucionalizó el fútbol en Inglaterra, la de enfrentar entre sí a todos los equipos que estaban asociados a dicha federación y disputar por un trofeo, un trofeo de la FA Cup, o más conocido también en aquel entonces como The Light Time Idol, el pequeño ídolo de estaño. Así la bautizaron al trofeo antes de disputarlo. Esta primera edición, jugada en 1871, participaron 15 equipos, y los cuales los delegados, los capitanes, debían recolectar para un fondo común dinero, y con ese fondo común iban a encargar a una orfebrería el diseño de este trofeo en disputa. Lograron, no sé si sabes cuánto llegaron a juntar entre todos los equipos. ¿Cuánto juntaron? Unas 20 libras. Bastante, Bueno, en aquella. Bastante cantidad, sí. Bastante cantidad, sí, en aquel entonces. Porque digamos, allá las primeras monedas, o sea, las monedas principales eran los chelines y los peniques. Y ponerle 20 chelines equivalía a una libra. Sí. Bueno, había otro sistema monetario antes que se estabilice la libra como la. No sé si sigue estando ese, realmente no lo sé. Esas divisiones monetarias, pero anteriormente 20 chelines era una libra, por lo cual tuvieron que juntar como Sí. 400, si no me equivoco. 400 chelines, digamos, 20 libras.
Bueno, este trofeo de plata tenía 26 centímetros de alto y tenía una base de madera de ébano. Y quedó como el trofeo de la Football Association. Con la condición de un acuerdo entre todos los equipos que hicieron, con la condición de que cada equipo se iba a hacer cargo, el equipo que lo ganara se iba a hacer cargo hasta el año siguiente que se dispute la final y se declara un nuevo campeón del trofeo. O sea, lo iba a resguardar, ya sea en su sede, en la casa del capitán o del presidente, no importase cómo, sino que al año siguiente debía volverlo a poner en disputa entre los nuevos equipos, que el ganador se lo llevaría y así sucesivamente. Bueno, eso es. Charles Alcock, el creador, el diseñador de este torneo, tuvo la magnífica idea, fue el primer campeón, así que su equipo, el Wanderers, le ganó 1-0 al Royal Enningen el 16 de marzo del 72. Que es, Sí. bueno, los Wanderers eran de los equipos que disputaban, sobre todo la primera edición, eran de los más, eran equipos de la elite de allá, ¿no? Sí, eran de la élite, de la clase alta y bueno, al final del club más importante, ¿no? Seguramente al inicio de esa FA Cup. Exactamente, sí, exactamente, Chris. El problema, ¿sabes cuándo surgió? 23 años después. Cuando en 1895 se enfrentaron el Aston Villa contra el West Bromwich Albion, la tercera final que iban a jugar ellos entre sí, por el torneo. La primera la había ganado el Villa, los villanos, en 1887 la disputaron 2-0, y la segunda la había ganado el West Bromwich en 1892, 3 años antes, en una final, la quinta que ellos llegarían de este torneo, y la habían ganado 3-0. O sea, era la tercera final, ya había ganado una el Villa, otra el West Bromwich, y ahora iban a jugar el bueno. Acá le decimos el bueno, cuando vas empatado. El desempate. El desempate, ¿no? Exactamente. De aquí. Todo, ¿sabes qué fue? No pasó mucho en el partido y el gol fue tempranero, por lo cual hay muchas dudas de cómo fue el gol. No se decide bien si fue el autor del tanto o fue producto de una serie de rebotes que terminó siendo en contra, porque llegó a los 30 segundos del primer tiempo. Después, bueno, estaban todos los periodistas acomodándose en las gradas del viejo Crystal Palace, el estadio donde se han disputado varias finales de este torneo antes de la creación de Wembley, llamado así, ¿no? por los cristales, porque la fachada estaba recubierta de cristales de vidrio. Y a los 30 segundos, sí. A los 30 segundos Bob Chat disparó una volea en el área y una serie de rebotes terminó la pelota adentro. Así que el gol se lo dieron válido a Chat, pero realmente no hay certezas de cómo fue. Y durante mucho tiempo este gol misterioso fue el gol más tempranero, más rápido del torneo, hasta que en el 2009 Luis Saha, delantero del Everton, le hizo el primer gol del partido a los 25 segundos en la final frente al Chelsea, una final que luego el equipo de Londres iba a dar vuelta 2-1 con goles de Drogba y Lampard. Pero estuvo más de 100 años, fue el gol más rápido de la historia de la competencia. Bueno, bien, hasta ahí todo bien. Casi nada, poco tiempo. Nada, un poquito nomás. Una década. Hasta ahí todo bien, ¿no? El Aston Villa ganó la Copa y fueron a festejar. El tema es que la tendrían que guardar, resguardar,
durante un año y siguiendo el acuerdo se había generado en la primera edición, mientras se organizaba el torneo, se la tenía que llevar un año. Sí. Y hasta la próxima final, ¿no? Uh-huh. Y no tuvieron mejor idea que llevarla a una tienda de materiales deportivos, propiedad de un socio y amigo del presidente de Aston Villa, William Gilcook. Que dijeron, bueno, la llevamos ahí, las ponemos en la vitrina y demostramos el poderío que tenemos, sobre todo en la ciudad. Ese día no pasaron 24 horas que la copa desapareció. Desapareció a la La mañana estrategia de siguiente. marketing salió mal. Exactamente. O muy bien. También. Al día siguiente, el dueño, Willock, fue a abrir la tienda y el trofeo desapareció. Y no solamente se llevaron eso, se llevaron plata, se llevaron materiales deportivos que creaba la tienda, como pelotas, remeras. Y bueno, la policía estima que fue 1 o 2 ladrones los que entraron y se hicieron con el trofeo. Por aquel entonces, fines de la década del siglo XX, fines de la década del siglo de 1890, del siglo XIX, principio del siglo XX, 1910, en Inglaterra, bueno, las pandillas tuvieron un auge, realmente eran bastante comunes. Sí. Sobre todo, bueno, hay una serie en Netflix que se llama Peaky Blinders, y también está la de Juego de Caballero, no sé si la viste, Chris. Sí, exacto. Suena muy interesante, pues, siguiendo el hilo de lo que vamos a, bueno, de lo que hemos comenzado a contar en los podcasts, en la serie, para quien quiera verla, porque realmente habla del nacimiento del fútbol con nombres de jugadores y clubes reales. Y está bastante interesante, por si alguien no la ha visto y le quiere echar un ojo. Además, accesible hoy en día estando en Netflix, así que sí, por supuesto. Exactamente. Sí. Así que bueno, le dejamos las 2 recomendaciones del podcast del día de hoy, las 2 series, por si las quieren ver. Bueno, los Peaky Blinders no solamente es una serie de Netflix, sino que realmente existieron, no como la cuenta la serie, pero sí era una banda criminal juvenil que de esa misma Sí. ciudad de Aston Villa, y que después se utilizaron como el Peaky Blinders es por la gorra que llevan como cuchillas como hojas afiladas en las gorras. Entonces después se hizo un nombre genérico para todas las bandas criminales o pandillas jóvenes, digamos, Sí. inglesas. Y bueno, la policía cuando fue a investigar no encontró muchos datos que puedan aportar a la causa, sino que se generaron varias versiones, desde que realizaron un agujero, un boquete en el techo y en la pared para entrar, hasta que se había vendido el trofeo en el mercado negro para fundirlo y hacer moneda de plata falsa, digamos. Pues Sí. esa como la ¿Tú con cuál te certeza quedas, Paco? ¿Con cuál idea te quedas tú de estas dos? de estas dos, yo me quedo con la del que fue robada para hacer monedas falsas de plata y llevarlas, no sé, a las carreras de caballo. Ya que, si bien es la certeza también que tiene la policía, en aquel entonces las apuestas eran lo que movían las prácticas deportivas, no de los jugadores, sino de los aficionados. Y tanto el fútbol como el Eso turf es. a finales del siglo XIX eran como para los aficionados, movían una cantidad de dinero increíble en lo que es apuestas por fuera. Hoy también. Uh-huh. Eh, Sí. pero si tenemos en cuenta un poco el contexto de que solo jugaban lo de la elite
porque al ser, bueno, juego de caballeros, cuenta un poco la historia, ¿no? Pero el jugar sobre lo de la Elite significa que tienen tiempo, no necesitan, tienen tiempo de sobra para realizar esa práctica, una práctica que no va a ser remunerada para poder vivir, o sea, pueden vivir del trabajo que tienen y aparte el tiempo libre, usarlo para practicar el fútbol y jugar este deporte que había surgido. Claro, que al final era un hobby el fútbol y no se consideraba una labor, digamos, un trabajo, ni había remuneración por ello. Exactamente, como bien mencionaste vos, Chris. Entonces me parece que esto de querer generar un poco de dinero falso para llevarlo para apostarlo y generar ahí un círculo de lavado de dinero, no sé si está bien dicho, pero me parece como una idea bastante realista, teniendo en cuenta el contexto de la época y cómo se manejaban estas bandas y las prácticas a dónde iban. Sí. Bueno, ¿qué pasó? Empezaron a ver si podían encontrar el trofeo, siguiendo un poco el hilo. Por lo cual el club, como responsable, largó un comunicado pidiendo que cualquier información que tengan o si la podían encontrar, iban a brindar una recompensa de 10 libras. 10 libras que era la mitad del valor del trofeo. Exacto. Por lo cual, no llegó nada, pasaron los meses y no llegó nada, y la Football Association se cansó de esperar, iba a comenzar el próximo torneo y necesitaban tener la copa lista para el nuevo campeón. Por lo cual, los multó al equipo, a los villanos, como se le dice allá, con 25 libras, 5 más de lo que realmente salió de la copa, o sea, un cuarto extra del valor de la copa. Sí. Que utilizaron para crear otro trofeo. Este trofeo, el segundo, que no es el que hoy conocemos, se disputó desde 1895 hasta 1911. Sí. Viste que estamos hablando un poco de juego de caballeros, de English Game, esta serie de Netflix. Exacto. ¿Vos te acordás quién es uno de los protagonistas de la serie? Uno de ellos. Sí, el hijo del banquero. Bueno, ahí... Dime. ¿Te acordás cómo se llama el hijo del banquero? Recuérdamelo. Arthur Kinnaird. Sí. Que era, que enfrentaron, que fue uno de los que jugó la final de la Copa con Wanderers también, y que en aquel entonces, cuando el Aston Villa pierde el trofeo, fue presidente de la FA y como homenaje de los 21 años que estuvo en el cargo, decidieron regalarle el segundo trofeo del torneo. Sí. Por lo cual, bueno, posteriormente tuvieron que hacer un tercer trofeo, que es el que hoy conocemos. En 1912 se puso en juego, el cual salió un poquito mucho más caro del valor de los primeros dos. Para realizar este torneo, este trofeo, se invirtieron 50 guineas, que una guinea, imagínate lo que significa, una guinea representaba 21 chelines, o sea, 21 chelines serían como una libra y un chelín. Algo así como había hecho la cuenta, 52 libras y 10 chelines en total, es lo que una monstruosidad a comparación del valor de lo que había salido de los primeros dos. Claro. Bueno, y es la que hoy se disputa y la que el Arsenal, el equipo de Londres, más veces ganó en la historia, en 14 oportunidades.
Aún hoy en Exacto. día este trofeo, la primera, el original de la Football Association, sigue sin aparecer. Si bien han salido algunos a decir que se adueñaban del crimen o de haber cometido el crimen, cuando iban a constatar con la policía se encontraban con muchas incoherencias con lo que decían los informes policiales, con lo que decían estos autores del crimen, por lo cual se descartaron y, bueno, después de 125 años no se sabe nada. Y en el año 2012, se pensó llevar esta historia al cine. Bueno, Una historia bastante en la actualidad, en la actualidad, digamos, que se quiere, que ahora, viste, se está llevando las historias deportivas mucho más al cine que de lo que estaba pasando antes. sí. Eh, pero una historia bastante curiosa e interesante, los primeros trofeos que no solamente lo quiere el club de fútbol, no solamente lo quiere el hincha del club que lo gane, sino también son muy preciados para los criminales. Eso es. Es un objeto de deseo para bien o para mal al final. Y, y al final Facu esto también siguió hace un par de años, no con un trofeo como tal, sino quería recuperar algo que habías comentado, que es que la FA Cup como tal, como la conocemos hoy, se empezó a disputar, ¿no?, con ese trofeo nuevo que crearon en 1912. Entonces ese mismo año de 1912 se introduce también la entrega de medallas a los ganadores de la FA Cup, a cada jugador por individual. Esto es algo bueno, que hace un par de años conocemos que en esa final, en esa primera final nueva, digamos, de FA Cup en 1912, también jugaba el West Bromwich, en este caso contra el Barnsley, también perdió, ganó el Barnsley el trofeo en 1912, y uno de esos jugadores era Philip Bradley, que era además uno de los jugadores más importantes, que luego se marchó al Liverpool. Estaba en un momento bueno de su carrera, o se tuvo que retirar como muchos otros para participar en la Primera Guerra Mundial, de hecho. Y hace 2 años, es decir, 106 años después de ganar ese título el Barnsley, el nieto del entonces jugador de fútbol del Barnsley fue atracado en su propio domicilio y le robaron la medalla de su abuelo. No. Bueno, al fin, estos objetos tienen más valor que cualquier otro. O sea, Sí, sí, desde luego. la medalla original de 1912 del campeón. Exacto. En 1912 empezaron a repartir la medalla de campeón a cada jugador y Philip Bradley, pues, hasta el día de su fallecimiento, la heredó, digamos, su nieto, que es quien la resguardaba en su domicilio, y entraron a su domicilio hace 2 años, después de 106 años de aquella final, y le robaron esa medalla que nunca se ha sabido ni quién ni dónde fue a parar. Yo no quiero estar en los pantalones del nieto de Bradley, porque seguro se debe estar revolcando en la tumba. Sí, Pero mucho mala suerte tuvo que tener, pobre, porque encima era la primera medalla, como mencionaste. exacto. La primera medalla que se da por una victoria, digamos, de un torneo de fútbol, que fue esa FA Cup de 1912. Imagínate tener esa herencia, ¿no?, de tu abuelo, que además era una persona importante dentro del club de tu ciudad, y entiendo que del club de afición del También, nieto, sí. y que entren a robarte la medalla. Al final es una pérdida más sentimental, ¿no?, quizás Y que lo que más, fue en ese momento la del torneo. sí, creo que más dolorosas también, ¿no? Porque por ahí, si es material, las pérdidas, bueno, pueden volver a conseguirse, pero si del valor sentimental es de las más dolorosas que uno puede tener, a mi parecer. Exacto, Y no se sabe nada hasta ahora. totalmente. No,
el propio Krupp, el Basley puso mucho de su parte para intentar localizar quién fue el ladrón, ¿no? Al fin y al cabo, y recuperarla, pero no ni con el trabajo de la policía se pudo localizar. Entonces quedó todo ahí al final con el paso del tiempo un poco en el olvido, pero supongo que para el nieto de Philip Bradley pues no estará tan olvidada la historia. No, para nada. Recién empieza. No vaya a ser que el día que la lleguen a encontrar ya aparece el primer trofeo de la FA Cup también. Bueno, Chris, para ir cerrando... Y eso que sea el West Brom, ¿no? El culpable de esas dos finales. La maldición del West Bromwich. Exacto. Podemos titular así. Totalmente de acuerdo. ¿Sabés? Si mi equipo llega a jugar contra West Bromwich, le doy el partido a ellos. Para que después me desaparezca el premio. Ahora, todos los equipos ingleses que tengan en cuenta que si el West Brom llega a una final de la FA Cup, no se lleven el trofeo del estadio. Lo donamos, lo donamos. Exacto. Bueno, Chris, llegamos ya al final del segundo capítulo y vienen las preguntas de este apasionante torneo, el cual no está compitiendo West Bromwich. No sé si sos hincha de West Bromwich. Allá en Inglaterra, bueno, no sé si tenés un club favorito. Yo en Inglaterra tengo un club favorito, que es el Newcastle. Y al final, como mucha gente ha pasado por la famosa película de Gol, que al final el protagonista, el chico mexicano, juega en el Newcastle. Y yo creo que ha formado parte de muchos años de mi infancia esa película, y al final te lleva a ser aficionado, ¿no? En aquella época de Alan Shearer, pues sin duda el Newcastle es mi equipo inglés. Bien, entonces tenemos a Newcastle por un lado, y acá, bueno, yo soy hincha del Arsenal, así que zafamos, no hay ninguno de West Bromwich, así que el torneo en disputa puede seguir. Sí, puede. Bueno, ahí van las preguntas, Chris. ¿Qué ciudad inglesa pertenece el Aston Villa? ¿Y cuál es su histórico rival? ¿A qué ciudad? Sí, no vale googlear. Confío en vos. Bueno, Aston Villa, es de Birmingham, no igual que la serie de Peaky, y su eterno rival. Pues el eterno rival, no sé, te diré el Birmingham también, ¿no? El equipo de la ciudad. Exactamente, eran los dos, el Birmingham, sí, la ciudad, o el Birmingham, bueno, todo el club. Te llevaste el primer punto de la primera pregunta, y ahora vamos a la segunda. ¿Cuál fue el último resultado entre el Aston Villa y el Birmingham? El último resultado. Hostia, entre Aston Villa y Birmingham. Te doy una ayuda, entiendo esto. Se disputó. Que sería en segunda división, ¿no? Antes de que el Aston volviera a la Premier. Exactamente, en marzo, creo que del año 2019. Teniendo en cuenta que el Aston Villa ascendió ese año, voy a votar porque ganó el Aston, y no me sé el resultado, la verdad, te diré 2-1, por ejemplo. Bueno, bien. Ganó el Aston Villa correctamente, 1-0 con gol de Grealish. Así que podríamos darte un punto y medio. Bueno. Me quedé ahí. Lleva la delantera en esta apasionante competencia, la segunda fecha. 1-1,5 de puntos. Bueno, Chris, nos vemos la semana que viene. Va a ser una clasificación intensa. Sí. Va a estar nos vemos la peleada. Semana que viene de nuevo. Un abrazo grande. El ganador tiene que pagar un viaje a Birmingham, ¿eh? Mientras no desaparezca el pasaje, todo bien. Que por cierto, Birmingham es la ciudad con más canales en Europa, que mucha gente piensa que es Ámsterdam porque son los más famosos, pero Birmingham tiene más porque se construían para conectar la zona industrial. Así que ese detalle para cerrar el programa de hoy. Joya, Chris. Bueno, excelente detalle, no lo tenía en cuenta. Cerramos con los canales de Birmingham hasta el tercer episodio de Historia del Fútbol. Esto fue todo por hoy. Perfecto. Saludos. Un abrazo para todos. Un saludo.
Igualmente. Esto fue Historia del Fútbol con Cristian Fuentes e Istopor. Hasta la próxima.